Bienvenidos a Sobrevolando la Biblia. Acompáñanos cada miércoles y sábado en nuestros vuelos de 30 minutos, estudiando la Biblia un capítulo a la vez. Estamos considerando hoy Génesis capítulo 17. Este es un capítulo donde Abraham recobra altura espiritual. Falló feamente en el capítulo 16. Y así es la vida, querido creyente. Todos tenemos altibajos en nuestra experiencia como creyentes. Abraham ciertamente los tuvo. El único que es la excepción a esto sería el Señor Jesucristo. Los puritanos decían de Cristo que Él no tenía puntos fuertes, porque no tenía puntos débiles. Pero no importa la talla espiritual del creyente, todos en ocasiones le fallamos al Señor, pero podemos recuperarnos y restaurarnos y seguir adelante en el camino de la fe. La palabra clave de este capítulo es la palabra circuncisión. 10 veces se menciona y lo vamos a explicar en un momento. Entonces hay que recordar Génesis 17 como el capítulo en donde la circuncisión le es dada a Abraham como señal externa del pacto de Dios con él. El versículo 1 sería clave. Yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Vamos a dividir el capítulo en 4 secciones. Del 1 al 8 tenemos el cambio de nombre de Abraham a Abraham y los propósitos de Dios con él en el futuro. Versículos 9 a 14, la médula del capítulo, tenemos entonces el rito de la circuncisión como señal externa del pacto de Dios con Abraham. Y del 15 al 22 tenemos el cambio de nombre de Sarai a Sara y los propósitos que Dios tiene con ella. Y finalmente versículos 23 a 27, la impresionante e inmediata obediencia de Abraham al recibir las instrucciones acerca de la circuncisión. Entonces vamos con los versículos 1 a 8. Dice el versículo 9, era Abraham de edad de 99 años. 75 años tenía en el capítulo 12. 86 años tenía en el capítulo 16. Ahora tiene 99 años. O sea, tiene unos 24 años peregrinando en la tierra que Dios le ha prometido, la tierra de Canaán. Y le quedan todavía 76 años de vida a este amigo de Dios. Pero al mencionarse 99 años, y se confirma al final del capítulo, esto tenemos que notarlo porque nos habla de 13 años de este intervalo entre el nacimiento de Ismael y el comienzo de este capítulo. 13 años. 13 en la Biblia generalmente habla de lo que es malo, de rebeldía, de lo que es maligno. Vimos la primera mención en el capítulo 14, cuando 5 reyes sirvieron a Kedorlaomer y otros por 12 años, y en el año 13 se rebelaron. Este es un ejemplo de la ley de primera mención en la Biblia. Es una ley de interpretación que básicamente significa que la primera mención de un tema en las Escrituras muchas veces va a marcar la pauta de ese tema a la luz del resto de la Biblia. Por ejemplo, primer libro de Reyes, capítulo 7, versículo 1. 13 años tardó Salomón para construir su propia casa, mientras que al final del capítulo 6 de ese libro se nos dice que
en 7 años construyó el templo. En el libro de Esther, el día 13 fue el día que se escribió el edicto de la matanza de los judíos para el mes 1, día 13, y se iba a ejecutar esa matanza el mes 12, pero también el día 13. O sea, el día 13 en Esther es un día bastante sombrío. Pero hay otros ejemplos, por ejemplo, en el libro de Josué, Israel le dio 13 vueltas alrededor de la ciudad de Jericó antes de que cayeran los muros. En el libro de Jueces, 13 jueces en tiempos de mucha desobediencia y rebeldía, cada quien hacía lo que bien le parecía. En Marcos 7, versículos 21 a 23, el Señor especifica 13 perversidades que emanan del corazón. La palabra dragón, refiriéndose al diablo, aparece 13 veces en el libro del Apocalipsis. Jacob le dice a Faraón, los días de los años de mi peregrinación son 130 años, 13 por 10. Pocos y malos fueron los días de los años de mi vida. En Números 16, la rebelión de Coré, Datán y Abiram cobró las vidas de primeramente 250 personas y luego 14.700 personas, o sea, en total 14.950, que es 13 multiplicado por 1.150. Pero vamos a seguir adelante. Dios le dice a Abraham, cuando se le aparece, Dios, vamos a ver, interviene 5 veces en el capítulo, y esta es la primera ocasión. Le dice, yo soy el Dios Todopoderoso. Este es un nombre compuesto de Dios, en hebreo, El Shaddai. El sería un nombre primario de Dios, Shaddai, otro nombre que significa el autosuficiente, el todopoderoso, el que todo lo suple, El Shaddai. 6 veces en Génesis, pero resalta el hecho de que aparece 31 veces en el libro de Job. Esta es una referencia velada, sin duda, al error que cometieron Sarai y Abraham en el capítulo 16. Dios les ha mencionado una descendencia, como la arena del mar, como las estrellas del cielo, como el polvo de la tierra. Pero no tienen hijo. Y en su carnalidad, en su impaciencia, ellos creen que pueden suplir a Dios con este hijo que necesitan, que Dios necesita ayuda, que ellos pueden acelerar el proceso. Pero Dios no nos necesita. Él se place en usarnos en ocasiones, pero Él es todopoderoso. Él tiene un propósito y Él sabe cómo y cuándo y dónde Él va a ejecutar lo que es su plan. Delitz, el famoso comentarista del Antiguo Testamento, él dice de este nombre compuesto de Dios, el Shaddai, el Dios que obliga a la naturaleza a hacer lo que es contrario a sí misma y la somete a inclinarse y ministrar a la gracia. Entonces, en este capítulo vamos a ver que a un hombre de 99 años y a una mujer de 89 años, estéril y ya habiendo pasado el tiempo para dar a luz hijos, este Dios todopoderoso va a obligar a la naturaleza a ministrar a la gracia, a sus propósitos divinos. Dios le dice a Abraham, anda delante de mí y sé perfecto. Camina, vive en mi presencia, vive delante de mí y sé perfecto. Aquí hay una secuencia que va a producir una consecuencia.
El creyente que vive delante de Dios, que vive en su presencia, que disfruta comunión con Él, será un creyente que tendrá un carácter y un testimonio irreprochable. Vimos esto de Noé. Estas dos palabras aparecen en Génesis capítulo 6, versículo 9. Él era perfecto delante de Dios y caminaba con Dios. La misma expresión. Le dice Dios a Abraham, versículo 2, pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. O sea que aquí tenemos la renovación o ratificación del pacto de Dios con Abraham. Dios ya le ha prometido bendiciones en el capítulo 12, le ha prometido territorio en el capítulo 13, el ritual del capítulo 15, vimos cómo Dios establece un pacto unilateral, incondicional. Dios promete cumplir, aunque Abraham y su descendencia no lo hagan. Pero entonces aquí tenemos la ratificación de esto con el ritual que vamos a ver de la circuncisión. Versículo 3, entonces Abraham se postró sobre su rostro y habló con él diciendo, aquí tenemos el reverente asombro de Abraham al considerar la gracia de Dios con él. Tremenda falla, tremendo tropiezo en el capítulo 16, pero Dios insiste en bendecirlo. ¡Qué gracia! Esa es la segunda vez que Dios habla en el capítulo, son 5 veces. Versículo 4, he aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Abraham significa padre exaltado. Mira hacia atrás, quizás a lo que era Taré o a algún otro ascendiente de Abraham, o lo que Taré deseaba para Abraham, pero Dios le cambia el nombre y le pone Abraham, padre de muchedumbres. O sea, este nombre nuevo mira hacia adelante, es un nuevo comienzo en la experiencia de Abraham. De esto nos habla el cambio de nombre en la Biblia. Sucede con Jacob en Génesis 38, sucede con Pedro en Marcos capítulo 3, versículo 16. Y el Señor promete al creyente, el que es vencedor, o sea, el verdaderamente salvo, le promete un nombre nuevo en nuestra experiencia nueva en la eternidad. Pero fíjese que Dios tiene la autoridad como Dios soberano de cambiarle el nombre a Abraham. El cambio de nombre es algo que es quizás sumamente importante. No se hace a la ligera, mucho menos que lo haga otro por uno, sin consultar. Yo tuve la experiencia de que cuando me registraron en el registro civil, la persona que escribió el acta de nacimiento cambió mi fecha. En vez de poner 22, le puso 24. Y por muchos años viví con esa confusión. Y luego, curiosamente, cuando me inscribí para el servicio militar, la persona llenando la planilla, sin preguntarme, cambió mi religión. Pero el cambio de nombre, aquí Dios le cambia el nombre a Abraham porque hay propósitos para con él. Hay otros nombres simbólicos en la Biblia que uno hace bien en estudiar. Ismael, lo vimos en el capítulo 16, Dios oye. Estamos viendo en este capítulo Abraham, padre de multitud, Sara, princesa, como veremos, Isaac, risa, Benoni, en Génesis 35, Raquel le pone este nombre a su hijo, pero muere, y Jacob le cambia el nombre a Benjamín.
el hijo de mi tristeza, dice Raquel, el hijo de mi mano derecha, dice Jacob. Y Cabod, en 1 de Samuel capítulo 4, traspasada es la gloria de Israel, le pone este nombre a su hijo, la hija de Elí. Y una de las palabras más largas en la Biblia, Maher Salal Hasbaz, Isaías 8:1, significa el despojo se apresura, la presa se precipita. Y Dios le dice a Isaías que le ponga este nombre a su hijo, porque dice el versículo 4 de ese capítulo, antes que el niño sepa decir, Padre mío, Madre mía, será quitada la riqueza de Damasco y los despojos de Asiria delante del rey de Asiria. Claro, Emmanuel, ese es el nombre que se le pondría al Señor Jesucristo, Dios con nosotros, Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Nombres simbólicos de mucha riqueza y enseñanza. Pero dice el versículo 6, te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti, reyes saldrán de ti. Esta es la segunda vez que Dios le promete a Abraham bendecirlo grandemente. Naciones, pues tenemos por medio de Ismael, muchas naciones árabes, 20 naciones árabes o más. Los hijos de Setura formarían naciones, Edom, otra nación e Israel, obviamente. Pero dice el versículo 7, estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo. Para siempre. Ahorita estamos viviendo un paréntesis profético con la nación, pero esto es algo que Dios promete perpetuamente a Abraham y a su descendencia, para ser tu Dios. Ser tu Dios, este es el aspecto espiritual del pacto. Hebreos 11:16, Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. Muy interesante en Hebreos. En Hebreos 2, Cristo no se avergüenza de llamarlos sus hermanos, pero aquí en Hebreos 11, Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. Espero que nosotros no nos avergoncemos de llamarnos hijos de Dios, que sea en el trabajo, en la casa, en la calle, podamos izar nuestra bandera claramente de testimonio, de afiliación, de identificación con Dios. Daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. O sea, Abraham, voy a ser el Dios tuyo, pero también seré el Dios de ellos. Ahora, Hebreos 11, versículo 9, nos habla de cómo por fe habitó Abraham como extranjero en tierra ajena, morando en tiendas. En Hechos 7, Esteban predicando dijo, Abraham no le dio herencia en ella. Lo único que compró Abraham en la tierra fue donde sepultara Sara y donde se sepultaría a él mismo y a Jacob y a Lea, etc. Pero Dios le dice, a tu descendencia daré esta tierra en que moras como extranjero y peregrino. Y Dios le dice esto cuando aún no tenía hijo. Capítulo 17, ahora versículos 9 a 14, dijo de nuevo Dios a Abraham, esa es la tercera vez que le habla Dios en este capítulo, en cuanto a ti guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto que guardaréis entre mí vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Ahora quiero darle una definición con cuidado de lo que es la circuncisión y esto del prepucio. A veces creyentes preguntan esto, pero la circuncisión es una cirugía. De hecho, es una de las cirugías más antiguas que se conoce en el mundo.
Existía ya en los tiempos de Abraham, pero Dios lo establece como un rito, como señal externa en el cuerpo de todo judío varón. Y esta cirugía consiste en un corte circular del prepucio para removerlo completamente. El prepucio es la piel móvil que cubre la cabeza del miembro viril masculino y se enfatiza que es solamente para los varones. De edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa, el comprado por dinero, a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Es muy impresionante que para la ciencia médica la circuncisión es realizado el día 8 después del nacimiento, ya que el nivel de vitamina K es más alto en ese día y la vitamina K juega un papel fundamental en la regulación y el control de los factores importantes de la coagulación, así ayudando a detener el sangrado. Entonces hace 4000 años, Dios le dice a Abraham que la circuncisión será en el caso de un niño recién nacido a los 8 días, no a los 7 días, no a los 9, y miles de años después la ciencia médica confirma que clínicamente el día 8 es el día ideal. La Biblia no está peleada con la ciencia. Yo espero, querido creyente, que usted entienda esto. La Biblia no es un libro científico, pero no hay ningún dato científico comprobado que contradiga algo que dice la Biblia. No solamente para el nacido en tu casa, pero para el siervo comprado por dinero, para todos estos que vivían en la, llamámoslo así, la residencia de Abraham. Esto es como un preludio de la bendición de Dios sobre Abraham, que incluiría a miembros de todas las razas. Por ejemplo, Eliezer, el damaseno, él sería circuncidado este día. Ahora, en cuanto a la circuncisión, se menciona específicamente en relación a Cristo. Lucas 2:21, a los 8 días, Cristo como varón judío fue circuncidado. Y por eso dice Pablo a los Gálatas en el capítulo 4 que Cristo nació de mujer, nació bajo la ley. O sea, siguió los rituales establecidos bajo la ley judaica. Y Pablo, en Filipenses 3, él hace ver que él era un verdadero israelita circuncidado al 8º día. Dice el versículo 14 que el que no fuera circuncidado sería cortado de su pueblo, ha violado mi pacto. Quizás aquí sería aislado completamente, no incluido en la descendencia de Abraham, quizás muerto, aunque eso no se especifique aquí. Quizás más adelante eso es lo que significa la expresión cortar del pueblo en el resto del Antiguo Testamento. Pero vamos con la última sección, con la tercera sección del capítulo, versículos 15 a 22, el cambio de nombre de Sarai a Sara. A Sara, dice el versículo 15, a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre. Sarai parece que significa mi princesa, de nuevo mirando quizás atrás a lo que pensaban los padres de ella, a lo que era ella para Abraham, pero Sara significa princesa, o sea, o reina también significa. O sea que de nuevo Dios está mirando hacia el futuro y lo que Sara sería para su descendencia. La bendeciré y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella. Esta es la única mujer en la Biblia de la cual se promete específicamente bendecirla. Más adelante vamos a ver que es la única mujer en la Biblia
que conocemos su edad cuando murió. Y esto viene de nuevo, insisto, a la luz del capítulo 16, donde Sarai fue la artífice del plan para que naciera Ismael por medio de Agar. Y a pesar de ese garrafal error, Dios insiste en que Él va a bendecir a Sarai. Dios nunca, jamás descarta a alguien de por vida. Esa es la primera referencia a ella dando a luz. Dios ha intimado esto en este capítulo, en el capítulo 15, en el capítulo 12, pero ahora esta descendencia Dios especifica muy claramente será no por medio de Eliezer, no por medio de Agar. Se especifica ahora que va a ser un hijo entre Abraham y Sara. Y reyes, naciones vendrán de ella, Israel, Judá, Edom, los amalecitas, reyes, 41 reyes colectivamente entre Israel y Judá. Pero, claro, este versículo 16 anticipa al rey de reyes, el descendiente de Abraham y Sara, humanamente hablando, por medio de David, Mateo capítulo 1, etc. Versículo 17, Abraham se postró sobre su rostro y se rió. Esa es la segunda vez que Abraham se postra sobre su rostro. Aquí tenemos asombro, santo regocijo, no incredulidad. Voy a tomar el tiempo para leerles Romanos 4:19. Abraham creyó a Dios, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes y no se debilitó en fe al considerar su propio cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años. O la esterilidad de la matriz de Sara, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Dios todopoderoso es el Dios de este capítulo. Y Sara, dice él, ya de 90 años ha de concebir. Fíjese que ya tienen por lo menos 24 años, 25 años de casados o más. Abraham y Sara, y él tiene todos esos años llamándola Sarai, pero Dios le cambia el nombre a Sarai, a Sara, e inmediatamente Abraham usa el nombre nuevo de su mujer, Sara, ya de 90 años, ha de concebir. Aquí tenemos la quinta vez que Dios habla en el capítulo, la última, versículo 18, respondió Dios, versículo 19, ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo y llamará su nombre Isaac. Abraham había dicho, ojalá Ismael viva delante de ti. Pero no, Dios le dice, no estoy hablando de Ismael, tengo propósitos para él, pero estoy hablando de un hijo que vas a tener por medio de Sara, tu mujer. Sara misma dará a luz. Dios le pone proféticamente el nombre a Isaac, y Isaac significa se ríe, o que se ría. Confirmaré mi pacto con él. En cuanto a Ismael, te he oído. Eso es un juego de palabras. Ismael significa Dios oye. En cuanto a Ismael, también te he oído. Y qué bendición que Dios oye nuestras oraciones. He aquí que le bendeciré. No lo voy a poner a un lado, no lo voy a descartar. Le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera. 12 príncipes engendrará. Y haré de él una gran nación. Dios predice que Sara va a tener un hijo llamado Isaac, le pone el nombre por adelantado. Dios predice que Ismael va a tener 12 hijos. Génesis 25 confirma esto. Versículo 21, yo estableceré mi pacto con Isaac, no con Ismael. La línea de bendición va a ir de Abraham a Isaac, a Jacob, etc. Tenemos entonces en el versículo 22, acabó de hablar con él. 5 veces
y subió Dios de estar con Abraham. Y versículos 23 a 27, tenemos la obediencia inmediata. Tomó Abraham a Ismael su hijo, sus siervos, comprados por dinero, todo varón de la casa de Abraham, circuncidó la carne del prepucio de ellos aquel mismo día, inmediatamente, como Dios le había dicho, completamente. Obediencia inmediata y completa. Y se nos dice que Abraham era de 99 años cuando circuncidó la carne de su prepucio. Ismael tenía 13 años y así también sus siervos fueron circuncidados. Quiero terminar con una breve palabra acerca de la circuncisión. Así como el arco en las nubes fue la señal del pacto de Dios con Noé, así la circuncisión lo es del pacto de Dios con Abraham. Abraham ya era creyente cuando fue circuncidado. Esto es muy importante. La circuncisión dada a Abraham fue mucho antes de la ley. Romanos 4, aunque fue incorporada también durante la ley para el pueblo de Israel. Obviamente, todo descendiente de Abraham tendría que ser circuncidado. Era una marca física en el cuerpo de todo varón judío, marcándolo como descendiente terrenal de Abraham. A veces a la palabra circuncisión se le da un giro que no es físico en la Biblia y se aplica de otras maneras. Por ejemplo, en Hechos 10, en Hechos 10 la circuncisión se refiere a los judíos. La incircuncisión, por ejemplo, en Efesios 2, se refiere a los gentiles. En Hechos 7, cuando Esteban predica a los judíos en la sinagoga en Jerusalén, él los reprocha a que no sean incircuncisos de corazón y oídos. Esto se refiere al problema espiritual de no hacer caso a la voz de Dios, a la incredulidad. Pero en Colosenses 2, versículo 11, la circuncisión no hecha con manos se refiere a la obra de Cristo en la cruz. Cuando Pablo dice que los colosenses fueron circuncidados en él, se refiere a su identificación con Cristo, o sea, la posición del creyente desde el momento de su salvación. El creyente ha cortado o ha echado de sí el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, o sea, su obra en la cruz. Pero esto debe tener un efecto práctico en la vida cristiana, haciendo morir lo terrenal. Colosenses 3, versículo 5. Así como la circuncisión era para el judío una marca externa, el sello del Espíritu en la experiencia del creyente es una marca invisible, interna, en el creyente. Efesios 1, 13, 14. Lo identifica como hijo de Dios. Pero el bautismo en agua del creyente es una señal externa de una gracia interna. Entonces, la circuncisión no hacía a uno judío, marcaba a uno que ya era judío. Así el bautismo no hace a uno creyente, el bautismo es una evidencia externa de algo que ha sucedido invisiblemente, internamente, en la vida del creyente, o sea, su salvación. Muchas gracias por escuchar y nos vemos pronto para considerar el capítulo 18 de Génesis. Gracias por escuchar este estudio. Escríbenos a sobrevolandolabiblia@gmail.com. Visita nuestra página www.graciamasgracia.com. Hasta la próxima.